Irán celebra, Irán celebra su aniversario número 42 de su revolución islámica, la que derrotó al rey de Irán, ese que veía ahí con su corona, al Shah de Irán, y que dio un giro al timón a su destino. 1979, cuando el ayatolá Jomeini bajó del avión procedente de Francia para encabezar el movimiento en esta nación. Revisemos estos 42 años. Comenzamos. Acusan al rey de Irán de estar al servicio de Estados Unidos. Pero la revolución islámica de 1979 lo derrocó y lo expulsó de Irán. Y comienza una nueva era. ما امریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت ما رو بکنن بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن ما نمیگذاریم اینا از طیارهاشون پیاده بشن چرخبازاشون رو بین هوا میکشیم از بین میبریم. A pesar de las sanciones draconianas de Estados Unidos, en más de 4 décadas, el país persa ha registrado significativos avances en todos los ámbitos. Algunos de estos logros son aumento de 14 veces en la producción de electricidad del país, de 20 a más de 280 mil millones de kilovatios hora. El 99,9% de las aldeas tienen acceso a electricidad. Aumento de 6 veces de las carreteras del país, de 36.000 a más de 210.000 kilómetros. Aumento de la participación del gas en la canasta energética del país, del 1 al 72%. Aumento de 57 veces en las exportaciones no petroleras, de 543 millones a más de 31.000 millones de dólares. Aumento de 30 veces en la producción de productos petroquímicos, de 1.6 millones a 48.1 millones de toneladas. Aumento de 24 veces en la producción de acero bruto, de 680.000 a 16.7 millones de toneladas. La producción de gasolina ha crecido más de 199,2%, casi se triplicó. Lanzamiento de satélites y producción de barcos. Reducción significativa de la pobreza. Aumento del número de estudiantes universitarios de 176.000 a más de 4.3 millones. Entrada exitosa en el campo de las nuevas ciencias como la nanotecnología. Fabricación de diversas armas y equipos militares, aviones de combate, radares, helicópteros, misiles, submarinos, drones modernos. Más del 90% de la necesidad del país respecto de productos agrícolas y estratégicos se autoabastece. نقش ملت ایران و دولت ایران برای سرنگونی این مستبد بدون تردید تأثیرگذار بود و امروز دنیا امنیتش احساس قانونگراییش احساس ثباتش با رفتن ترامپ دینی هم به ملت بزرگ ایران دارد. Pues ahí está el documento y vámonos rápidamente con nuestros invitados esta noche. Fernando Moragón, analista internacional allá en Madrid. Qué gusto saludarte, hace mucho que no te veía. Aníbal Garzón también hace mucho que no te veía, analista internacional en Barcelona. Pues comienzo contigo, Fernando. A ver, estando bajo sanciones, explícame cómo fue posible el desarrollo de la nación iraní, por favor. Hola, como siempre, encantado de estar con vosotros. ¿Y cómo fue posible? Pues con mucho esfuerzo y con muchas dificultades, porque no olvidemos, y esto es una reflexión que vista ya desde el punto actual, desde el momento actual, es cada vez más clara.
Yo soy de los que vengo diciendo que la mayor derrota de Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría no fue la guerra de Vietnam, sino que fue la pérdida de Irán como el gran policía pro-norteamericano de la región, con el Shah de Persia. Y en eso habéis sido tremendamente generosos, porque habéis dicho algo así como parecía ser, tal, que era el Shah era el defensor de los intereses norteamericanos. No era el defensor, era directamente su brazo ejecutor en la región. Y una prueba simple, al único país que le permitió venderle la tecnología más avanzada de esa época, que eran los F-14, fue Irán. No hay otro país que tenga F-14. Y de hecho algunos les quedan todavía a Irán, pero se los vendió al Shah de Persia. Y lo que decía, es la gran derrota estratégica, no hay que más que ver un mapa. Irán está en el centro, conecta con Asia Central, conecta con Afganistán, Pakistán y la India, conecta con Oriente Medio, tiene sus principales yacimientos de gas en el Golfo, pero también tiene una parte de Irán, y de ahí la importancia del puerto de Chabahar al otro lado del estrecho de Hormuz, que le permite mayor libertad. Es decir, Irán tiene también contacto con el Cáucaso. Es estratégico. Perder Irán es un desastre para cualquiera. Y Estados Unidos lo perdió. Además lo perdió de la forma más tonta, porque yo creo que con el tiempo se podía haber reconducido la cosa de mejor manera. Pero bueno, se han empeñado y ya es una cuestión de acabar con Irán, porque cada vez temen más que la tríada Irán, Rusia, China les haga más daño. Bien. Fernando, muchas gracias. Aníbal, gusto saludarte. ¿Cuál fue la estrategia de la Revolución Islámica justamente pues para que se extendiera por 42 años como está celebrando Irán, a pesar, eso sí, de las sanciones? Gracias por la invitación, un placer. La estrategia sobre todo es la identidad, la motivación de un pueblo por su soberanía y en contra de cualquier injerencia antiimperialista. Al igual que tenemos experiencia, ¿no?, con su realidad particular de Cuba, ¿no?, de esos años en resistencia y tan cerca de Estados Unidos, sobre todo en Irán el pueblo es esa resistencia constante. Tiene una idiosincrasia el pueblo de Irán, donde es parte de su existencia, ¿no? El hecho de 42 años resistiendo, no olvidemos, ¿no?, que si analizamos esos 42 años no han sido fáciles, y el salir hoy a la calle, multitud de gente celebrando este día, quiere decir que algo tiene el pueblo de resistencia, ¿no?, contra cualquier injerencia. No olvidemos esa guerra entre Irak e Irán en los años 80 con la injerencia de Estados Unidos. No olvidemos el criminalizar a Irán, ¿no?, con esas hipótesis de ese atentado que hubo en Argentina. Rápidamente la comunidad le bloqueó, ¿no?, cuando el final de la Guerra Fría. No olvidemos las injerencias por parte de Israel, las presiones de Arabia Saudí, ¿no?, que ahora mismo incluso están reproducidas en el caso del conflicto de Yemen. Entonces tenemos totalmente una retahíla, ¿no?, de sucesos que tenían ahogado a Irán, pero ha resistido. Y justamente muchos indicadores han subido, ¿no?, indicadores económicos pese a ese bloqueo. ¿Por qué? Porque Irán, sobre todo, una de las posturas importantes que ha tenido es apostar por un nuevo sistema internacional, el generar relaciones con Rusia, el generar relaciones con China. No olvidemos también que una de las estrategias muy importantes de Irán fue el tema de generar relaciones con América Latina. Ese G2 dentro de la OPEP, ¿no?, entre Venezuela e Irán, fue de suma importancia. Estos son un repaso de esos 42 años, que lo primero es esa resistencia antiimperialista que ha tenido como gen, donde muchos de los problemas que hay en la economía iraní son parte de ese bloqueo, y por lo tanto eso acaba generando una conciencia de pueblo y de unidad, ¿no?, ese nacionalismo que acaba teniéndolo como idea en contra de las experiencias que ha habido, porque no olvidemos que ese golpe de Estado que hubo en el 53, que está dentro de la meganía. Hacemos un repaso histórico, es parte de esa resistencia y de la construcción, aparte de que es consciente, y como ha comentado, ¿no?, el compañero Fernando, es lógico de esa importancia en la geopolítica, y esa conciencia lo que hace sobre todo el resistir a toda injerencia y el estar preparado en todo momento, porque bases militares norteamericanas en las fronteras con apoyo de Arabia Saudí y de Israel están apuntando, pero el pueblo de iraní está en resistencia constantemente. Yo creo que eso es lo importante de seguir adelante con su proceso y toda esta resistencia durante 42 años.
Gracias, Aníbal. Fernando, la historia de la Revolución Islámica, pues nos dice prácticamente, no solo nos dice, sino celebra el propio gobierno, que mostró que las sanciones fracasaron, las sanciones de Estados Unidos, porque no lograron derrocar al gobierno. Yo te pregunto, entonces fue que gracias a estar bajo sanciones, la actividad nacional se impulsó para producir sus propias necesidades. Efectivamente, es decir, en el momento, bueno, como ha dicho el compañero, es decir, Irán no hubiera resistido si no hubiera tenido un apoyo popular de su población, eso es evidente. Es ese apoyo popular en el que puede gustarle a unos iraníes más unos políticos que otros, pero todos tienen claro que ante el ataque imperialista de Estados Unidos, todos están juntos en la defensa de su país. Y eso, ese apoyo popular, es lo que ha hecho que la revolución pueda subsistir, no solo eso, sino avanzar, a pesar de la guerra iraquí contra Irán, que fue Saddam Hussein y Irak los que lanzaron la ofensiva y la guerra, a pesar de las sanciones que, como bien ha señalado, empiezan con la revolución en Irán y luego han seguido. Luego las últimas sanciones, digamos, de este siglo, por el tema del programa civil nuclear de Irán, esas han sido otras añadidas más a las que ya había. Eso ha sido clave, yo creo, en la subsistencia. Y el hecho de que Irán se ha sido consciente de que en una situación tan difícil iba a tener muy complicado conseguir ciertas cosas. Y eso lo ha obligado a producir esas cosas por sí mismo, ¿no? Y que tenga un programa espacial de lanzamiento de satélites, civil, es decir, que haya desarrollado su propia tecnología. Para esto es muy importante un dato que habéis señalado, el crecimiento del número de universitarios. Eso es importantísimo. Bien. Aníbal, igual, el papel de las sanciones per se en el impulso de la economía nacional, este mecanismo de que, pues, careces de esto, careces del otro, no puedes negociar, no puedes participar del comercio internacional, no puedes... Entonces hace que empieces a desarrollar tu propia economía interna, tu industria interna. Háblame de esto, que es importante. Sí, justamente el hecho de tener, ¿no? Irán durante tantos años un bloqueo acaba incitando, ¿no? El hecho de apostar por una política soberana de desarrollo nacional, donde a veces a corto plazo es complicado llevarlo a cabo, ¿no? Y muchos países comercializan importación y exportación. Irán saben que ese bloqueo es bastante permanente y por lo tanto tiene que apostar a ello, a generar sobre todo, ¿no? Como el compañero, el tema de el capital cultural, el capital humano, el capital social. Esa inversión en el tema de la educación es de suma importancia. El hecho de que universidades y tener acceso público universitario para la gran mayoría hace que se generen nuevos cerebros para industrializar el país, generar elevado conocimiento tecnológico, y esa ha sido la apuesta de Irán en todo momento. Es como el caso muy similar, como decía antes, ¿no? El caso de Cuba, pues muy similar en eso. Apuestan por el hecho del desarrollo, porque el bloqueo está ahí, por pues el ataque constante de Estados Unidos. Y el tema de la educación y los saberes es de gran importancia para el desarrollo de un país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante el hecho de el saber hacer una buena geoestrategia política de elevar las relaciones internacionales con terceros países. Te puede bloquear Occidente, te puede bloquear la Unión Europea, te puede bloquear Estados Unidos, pero no olvidemos que el sistema mundial internacional es más potente, y el hecho también de Irán abrirse a tener relaciones con China, con Rusia, como he comentado, sobre todo con América Latina, también acaba generando intercambio de productos y de conocimientos. El hecho de que ahora mismo, por ejemplo, con la vacuna de coronavirus pueda Irán tener relaciones con Venezuela, con Cuba, con Argentina, con Rusia, con China, eso acaba generando un conocimiento común, compartirlo. Hay un bloqueo de saberes, y ese bloqueo de saberes lo ha implementado en todo momento Estados Unidos y la Unión Europea contra Irán para evitar su desarrollo. Irán ha tenido otros escapes. El hecho de aquellos países donde acaban apostando todavía por soberanía en contra del imperialismo norteamericano pueden ser socios estratégicos importantes para Irán, y esta es la apuesta que está haciendo. Por ahí, el hecho de legitimar Irán en el movimiento de no alineados, el hecho de relaciones con el ALBA, el hecho de generar incluso relaciones con los países BRICS, todo eso es de suma importancia, porque está el tema económico, pero no hay desarrollo económico si no hay desarrollo en conocimiento. Y creo que esa ha sido la apuesta en todo momento de Irán, y lo que le ha hecho salvarse un poco de ese duro bloqueo constante por parte de Estados Unidos e Israel. Gracias, Aníbal. Fernando, a ver, el papel de la revolución islámica de Irán
contrarrestar las sanciones. Háblame de ese papel, pero desde este punto, ¿por qué en unos países han hecho diferentes efectos las sanciones de Estados Unidos y en otros efectos? Por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, pues, por ejemplo, ahí no han desarrollado poderosos misiles, ni construido modernos barcos de guerra, ni submarinos como lo ha hecho Irán. Háblame de por qué tienen diferentes efectos las sanciones estadounidenses. Hay muchos factores. Uno de ellos es que Irán, también lo habéis señalado en el documental, tiene una gran riqueza en productos como el gas, sobre todo, y el petróleo, pero sobre todo el incremento del gas, ¿no? Que cada vez es la tendencia mayor, la del consumo de gas. No olvidemos el factor temporal, los 42 años. Por desgracia, Irán ha tenido tiempo para ir desarrollando todo eso. Lo de Venezuela, digamos que es más reciente. Bueno, pero en el caso de Cuba es que no tenía nada. Es decir, Cuba tenía caña de azúcar y el problema grave de Cuba era la desaparición de la Unión Soviética. En el momento que la Unión Soviética desaparece, muchos intercambios que había, digamos, hechos para favorecer a Cuba por parte de la Unión Soviética, desaparecen. Y eso hunde al país en una crisis económica importante. En este caso, en el Irán, no. Irán ya era un país bastante independiente. Y entonces, digamos que pasa primero la terrible guerra de Irak contra Irán, con el apoyo de Estados Unidos a Irak, probadísimo. Es decir, y al final, lo que no hay que olvidar es que al final, antes de que se firme la paz, Irán había logrado revertir la situación, es decir, ya había desalojado a los iraquíes de las partes que había ocupado Irán y estaba ya en territorio iraquí. Que esto no hay que olvidarlo. Es decir, atacando diferentes ciudades y zonas iraquíes. Esto supone una fortaleza enorme y esa fortaleza la dan, como hemos hablado antes, la población, el pueblo en general. Y ya digo, las diferencias fundamentales son también la población influye. Ahora mismo Irán sobrepasa, corrígeme tú lo sabrás mejor, los 80 millones de habitantes. Eso es mucha gente. El tamaño, importante. Irán debe ser como 3 veces España, más o menos, aproximadamente. Entonces, eso hace que incluso a fanáticos israelíes y sus correligionarios en Estados Unidos tienen problemas para poder hacer un ataque militar contra Irán. Demasiado grande, demasiado poblada. Incluso, y no tenemos más que ver que Irak, que es mucho más pequeño, todos los problemas que le generó a Estados Unidos con su invasión, luego se va a empezar muchas veces. Es decir, porque ganas no les ha faltado. Pero es que Irán no es fácil de destruir. Incluso con ese embargo económico tremendo, salvaje, inhumano, porque hay que decir las cosas como son. El embargo es inhumano, es decir, es un asesinato. Y lo demás es tonterías. Bien. Hacer que el pueblo pase hambre, no pueda recibir medicina, etcétera, etcétera, eso es un asesinato. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer la administración Biden al respecto, pero va a ser muy continuista de la de Obama, te lo adelanto. Gracias, Fernando. A ver, Aníbal, lo que le preguntaba a Fernando, el papel de la Revolución Islámica en frenar las sanciones, pero desde el punto de vista geopolítico, ¿por qué las sanciones estadounidenses han tenido diferentes efectos en diferentes países? Y tú justamente hablaste de Cuba, Venezuela, por ejemplo, Corea del Norte e Irán, por favor. Sí, yo creo que es importante también no solamente analizar el país, sino el contexto regional. No olvidemos que en su momento, ¿no? Cuba, años 70, 80, sí que era un país altamente más militarizado por el tema de ese conflicto que había en la Guerra Fría. Al caer el muro de Berlín, Cuba lo que tuvo fue otro tipo de estrategia. Estaba el armamento más viejo, pero lo que empezó a hacer, por ejemplo, fue la salida de relaciones internacionales y la diplomacia. ¿Qué es lo que está haciendo Cuba hoy en día? Es un ejemplo en tener relaciones
internacionales como enviar desarrollo, enviar médicos, ¿no? Ahora vemos la experiencia del coronavirus en muchísimos países y hoy en día en la ONU todos los países, excepto Estados Unidos, Israel y a veces hay alguna isla por ahí que le dan en contra, ¿no? del bloqueo. Es decir, Estados Unidos, Israel no tienen ningún apoyo porque Cuba ha ganado en diplomacia internacional. Y esa es la estrategia que están utilizando. Entonces, es una realidad de un país que ha potenciado sus relaciones en toda América Latina, llevando médicos en África, en Asia, y por lo tanto ha generado unas buenas relaciones. En el caso de Irán, que se nos fue Aníbal. Vamos con Fernando. Oye, sí, acaba Aníbal. Ya se recuperó el audio. Veamos. Te escucho, Aníbal. Vale, perdón, entonces nada, lo único simplemente es, en el tema del contexto regional iraní, es muy diferente que la América Latina, lo que es la zona en bullicio militarmente, entonces lo que tiene que desarrollarse también militarmente, Irán tiene apuntando a Arabia Saudí, tiene apuntando a Israel, hay una guerra en Siria, no olvidemos la guerra de Irak, por lo tanto el contexto regional actualmente en Oriente Medio es muy diferente al de América Latina. Eso hace que los países tengan que desarrollarse en base a la realidad de su contexto y esa es la diferencia entre Cuba, Venezuela, Irán o Corea del Norte. Gracias. Fernando, a ver, ¿cómo China y Rusia han ayudado también a Irán a enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos? De múltiples maneras, desde la no utilización del dólar como moneda de intercambio y hacer, digamos, un trueque entre productos, y eso es importante porque evitas todas las sanciones y la complejidad que tiene el dólar, ¿no? Para poder cerrarte mercados, eso ha ayudado mucho. También el traspaso de tecnología, y en el caso de China, igual, aparte del traspaso de tecnología, la compra fundamentalmente de crudo. Es que China se ha negado ante las sanciones impuestas, sobre todo las últimas, por la salida unilateral de Estados Unidos de el acuerdo que había con Irán sobre su programa civil nuclear. China, a pesar de las amenazas, le ha seguido comprando petróleo y gas. Es decir, que les ha dicho a los norteamericanos que hagan lo que quieran, pero ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Ese desafío, es decir, ha beneficiado a Irán y yo creo que le ha ayudado mucho. El que tenga el respaldo de Rusia y China es fundamental ahora mismo para Irán. Y no descarto que en un plazo no muy largo, de 2 o 3 años, termine ingresando en la Organización de Cooperación de Shanghái, que sería un paso enorme, gigantesco, puesto que Rusia ya la apoya. Si por Rusia fuera, ya estaría como miembro de pleno derecho. Recordemos que ahora es miembro observador. Y China, yo creo que era la que ponía mayores reticencias. Yo creo que cada vez se va a volcar más en que Irán esté ahí. Y estamos hablando de la organización regional más importante del mundo. Entonces, eso le daría mucha fuerza a Irán. Y además, cada vez sus enemigos están más caotizados. No hay más que ver el desastre que es ahora mismo Estados Unidos, con sus enfrentamientos internos entre demócratas y republicanos, y entre una parte del poder y otra, con políticas contradictorias, y no olvidemos también la Unión Europea, que es el lacayo de Estados Unidos. Bueno, la Unión Europea no hace más que ponerse en problemas a sí misma. Es decir, ya estamos viendo cómo al principio decía la Unión Europea, no, la vacuna rusa no. Y llega Hungría y dice, no, yo lo hago porque quiero, y a ustedes pues hagan lo que quieran. Ya la Unión Europea ha tenido que ceder ante los fracasos de vacunas como AstraZeneca, la de AstraZeneca, bueno, en que, pues, oye, si la rusa funciona, pues también la meteremos aquí para ponérnosla. Y es decir, que este desastre, que es la Unión Europea y este que es Estados Unidos, favorece, yo creo, que a medio y largo plazo a Irán, porque no van a poder enfrentarse a tantos problemas, tanto internos como externos. Que una cosa, la peligrosidad que tiene Estados Unidos, y a mí esto me gusta mucho recalcarlo, porque una potencia hegemónica en declive, en decadencia, y que ve que la segunda potencia económica mundial va a superarla en cuestión de 10 años más o menos, es peligrosa. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no están dispuestos a ceder
ese primer puesto. Bien. Para ellos tener cualquier cosa. Y cuando decimos cualquier cosa, es cualquiera. No olvidemos los únicos que están armas nucleares. Cualquier cosa, así nos quedamos. Muchísimas gracias, es muy importante lo que dijiste. Aníbal, un abrazo. Fernando, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros Gracias a hacemos vosotros. una pausa y continuamos.